tenemos una matriz específica para nuestro país, por los recursos naturales que tenemos. Nosotros comparativamente, si hacemos una matriz energética japonesa, vamos a entender de que la mayor cantidad de su fuente de energía es importada. Nosotros tenemos una fuente de energía nacional no importada, pero muy frágil, que nos aclaró el ingeniero Bernie, de que es la fuente de biomasa. También tenemos la importación, que eso también es un problema. Acuérdense que las importaciones se hacen en una moneda extranjera, en donde tenemos el famoso caso del serrucho, ¿verdad? Tenemos que salir a comprar dólares para traer el petróleo y tenemos que vender en dólares. Es decir, 2 veces hay cambio ahí. Cuando vos cargas combustible, tenemos ese problema. Ahí hay un problema de soberanía, es un problema que se traduce en una soberanía energética. Tenemos 2 grandes sectores de fuentes de energía que tenemos problemas muy serios. Y tenemos una fuente de energía importante, que es la hidroeléctrica, que por el sistema de distribución y las inversiones públicas que nos están haciendo en tiempo y en forma, tenemos también nuestras luces amarillas prendidas, ¿verdad? En todo ese contexto, ¿qué es lo que hizo el Estado en el último tiempo, en los últimos 10 años? Están analizando todos los expertos y las autoridades de turno y han elaborado planes de acciones concretas, ¿verdad? Y eso viene un poco a la parte técnica, a justificar esos planes de políticas públicas que puedan apuntar a algo concreto. Como estamos en un país en vías de desarrollo, se pudo acordar entre los actores locales con organismos internacionales de apoyo a promover acciones concretas, porque entendimos que es lo que necesitábamos hacer como país, como Estado, que es atender a nuestra matriz energética. Pero también en esa oportunidad que nos dio las Naciones Unidas después del año 2015, después de la famosa reunión de París, en el año 2015, donde se concretó la conformación de lo que se llama el Fondo Verde para el Clima. Este Fondo Verde para el Clima es, me tocó la oportunidad de estar en el 2009 como parte de la delegación de Paraguay, donde se empezó a hablar de que los mecanismos de desarrollo limpio, que era el famoso protocolo de Kioto del 97, no era suficiente y no tenía el impacto que estaban siendo esperados. Entonces, a partir de ahí es que se pudo concretar entre todos los países desarrollados en fondear una nueva estrategia, y ahí nace el Fondo Verde para el Clima. En el año 2016 vinieron a desembarcar a Paraguay, me acuerdo muy bien que fue en una mañana calurosa de febrero, en donde los facilitadores del Fondo Verde dijeron, bueno, acá hay que hacer cosas inmediatamente y vamos a retomar algunas acciones que tienen Paraguay, y pónganse de acuerdo y se institucionaliza una autoridad nacional designada para hacer el vínculo de Paraguay con el Fondo Verde, que es la Secretaría Técnica de Planificación, notificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores como corresponde, y a partir de ahí fue esa institución la que aglutinó todas las iniciativas, y ahí nacen varias listas de supermercados. Bueno, yo quiero para mi transporte, yo quiero para mi bosque, yo quiero para... Todo el mundo empezó a aportar ideas y se consensuaron en varias notas conceptuales, y a partir de ahí se fue promoviendo eso al Fondo Verde del Clima. Hoy Paraguay tiene presentado ante el Fondo Verde 3 iniciativas que nos cuentan que fueron aprobadas. Una de ellas es PROESA, que es la que le voy a hablar al término de esta introducción, y luego está la de eficiencia energética y la de pago por resultados, ¿verdad? Hay otros 5 iniciativas que están en cartera y en proceso de solicitar fondos, ¿verdad? No todo el monto total de cada proyecto es regalado por el Fondo Verde para el Clima. Parte de ellos es donación, parte de ellos son préstamos concesionales y también pueden ser créditos en garantía. Entonces, en recursos en garantía. Entonces, en todo ese ambiente es que
se vio estos organismos internacionales ayudados por expertos de primer nivel, vieron de que Paraguay estaba madurando una idea concreta, y una de ellas es PROESA, que tuvo su calificación una de las más altas, la más alta en toda la evaluación, y es la que les voy a presentar a continuación. Esta iniciativa, que está constituida por una gobernanza enorme, lo que pretende hacer es plantaciones forestales, pero para hacer el cambio de paradigma que nos pedían la gente del fondo, plantéennos algo que sea realmente contundente y desafiante, y que hagan una cosa que nunca se hizo en el país. Y entonces es que se combinó acciones que antes nosotros hacíamos: desarrollo rural para el algodón, desarrollo forestal, caminos. Bueno, esta vez se pensó en acciones concretas en el sector rural para reducir la pobreza y sumarle a la gente vinculada a la condición de vulnerabilidad a que nos ayuden a reducir los efectos del cambio climático. Entonces, ese fue el gran cambio del paradigma que se persigue, de que estas instituciones sumen los esfuerzos para reducir, a través de la reforestación, reducir la pobreza, porque la reforestación, la hipótesis es que te da un capital activo, es dinero, te da también activos ambientales por los beneficios que tienen las plantaciones forestales y la reforestación, y en su conjunto también te da fuentes de energía para impactar positivamente en la matriz energética, y en su conjunto hacer que esas comunidades sean más resilientes ante los fenómenos del cambio climático. Y entonces es que se sumaron todas estas instituciones. Le voy a decir rápidamente cada una de ellas es. Y para acordarme así, tipo cuando aprendíamos la tabla de química, bueno, con M es Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con I, el INFONA, el INDI y el INDER. El Viceministerio de Minas y Energías, la Agencia Financiera de Desarrollo, la Secretaría Técnica de Planificación. Y encima tenemos la colaboración de esas 9 instituciones, se suma una que es una entidad acreditada, porque en este caso este nuevo Fondo Mundial no le da a los países de desarrollo directamente los recursos, sino que a través de una institución acreditada, en este caso la FAO fue la que se alió con el gobierno nacional para ser ella la entidad acreditada ante el fondo para manejar los recursos, y se sumó su asistencia técnica para la ejecución del proyecto. Dos cosas tiene: administración de los recursos y la asistencia técnica. Y en ese concierto de instituciones, la Secretaría Técnica de Planificación funge de una coordinación nacional de todo este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? Se vio como una de las principales, como los recursos no eran suficientes, se tuvo que limitar. Es decir, ¿dónde vamos a intervenir? Perfecto, está muy bien el título de tu proyecto, ¿dónde vamos a intervenir? ¿O dónde va a intervenir Paraguay? En los lugares donde hubieran mayores tasas de deforestación, acá estoy viendo, en el área de mayor deforestación, si podemos ver en el mapa de la izquierda, ese es un estudio multitemporal donde en rojo saltan la deforestación que hubo entre el 2000 y el 2015. Después se hizo un análisis de la vulnerabilidad ambiental ante el cambio climático de algunos distritos de la región oriental del país, en donde también se ven en rojo cuáles son los que son más vulnerables y cuáles son los que no son tan vulnerables en rojo. Y después se sumó dónde están los bolsones de pobreza en base a Censo y Estadística del año 2012, de los porcentajes de los distritos que tienen población con mayor concentración de gente en situación de vulnerabilidad. Entonces, los que están en rojo están por arriba del 50%. Imagínense, de acá uno que vos le saludás en alguno de estos distritos de San Pedro que estamos viendo ahí, o de cada Zapá, está en condiciones de vulnerabilidad. De cada dos, uno de ellos está en esa condición. Eso significan esos datos. Entonces, esos esfuerzos de deforestación, de pobreza y
y de vulnerabilidad al cambio climático fueron los criterios para seleccionar dónde orientar las inversiones. Y a partir de ahí es que se hizo el diseño del proyecto PROESA, que consiste en hacer plantaciones forestales en las comunidades vulnerables, en familias tanto campesinas como indígenas que tienen aptitudes forestales para poder hacer las plantaciones. Este es un proyecto que tiene como duración 10 años y están pactados en 2 etapas. La primera etapa es donde vamos a utilizar los recursos donados por el Fondo Verde del Clima para el componente 1 de los 3 que tiene, donde ahí estamos orientando a que familias campesinas o indígenas, al menos 8.000 metros cuadrados, puedan plantar árboles. Se le va a, hablando de una forma muy coloquial, se le va a disponibilizar esas plantaciones, donde ellos formarán también parte de la mano activa pagada para que ocurra esas plantaciones forestales. Y eso también tiene un cuidado, una capacitación lógicamente y un cuidado para entender cuáles de los modelos forestales que se van a poder instalar en sus comunidades. Tienen que aceptar ellos eso. Eso tiene una etapa de 5 años, como les dije, y posteriormente otras 5 años sin la donación, donde el Estado tiene que buscar la sustentabilidad. Acuérdense que en la vida de un árbol, un joven árbol, estamos hablando de 10 años, 12 años, 15 años. 30 años, durante 30 años el Fondo Verde va a monitorear, porque tenemos que, el propósito de esto es de que tengamos que retirar de la atmósfera 2.200.000, el equivalente a 2.200.000 toneladas de CO2. Ese es el propósito. Al plantar se retira eso y eso genera un beneficio ambiental. Y al generar ese beneficio ambiental se va a ensayar un pago por el servicio ambiental. La donación también contempla un pequeño recurso a esas 8.000 metros cuadrados plantados, certificados de que siguen en pie al año y medio de haberse estado ya en un estado de joven el árbol, para que llegue posteriormente a maduro. Es un incentivo a esas familias para que conserven eso. Y otra condición que tiene es que tiene que estar dentro de la sombrilla de protección social. ¿Qué significa eso? Que tiene que estar en lo que nosotros llamamos TECOPONA, el programa de protección social que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Si uno de los condicionantes es no solamente que tenga la aptitud y la actitud forestal con C y con P, sino que también esté vinculado al Servicio de Protección Social del Estado, y esos son sujetos a ser beneficiados de y sean partícipes, como le llamamos, no beneficiarios, sino sean partícipes del proceso de plantación forestal. También tenemos un componente 2 que tienen que ver con una contrapartida nacional, aparte de la cuota que de las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y que son asistidas por el Estado a través de su cuota de TECOPONA. Eso forma parte de casi un poquito más de 14 millones de dólares de contrapartida, de unos 25 millones de dólares que son donados para esto. Y eso se suma también a otra iniciativa de contrapartida nacional del componente 2, que son los créditos concesionales. Son créditos, se van a inyectar recursos financieros a través de las instituciones financieras intermediarias, llámese bancos o cooperativas, para que se promocionen plantaciones forestales. Se llaman plantaciones forestales de nueva generación. Son plantaciones comerciales que va a tener una exigencia de que al menos el 80% sean comerciales, pero un 20% sean para protección de cauces hídricos o para restitución de algunos pasivos ambientales que tengan esas unidades productivas. Estamos hablando de personas físicas o jurídicas, en el componente 2, de hasta 300 hectáreas que se van a promover, que saquen créditos para hacer plantaciones forestales. Nunca antes se pensó que podíamos llegar a pago a cosecha. Imagínense sacar un crédito y que vos te vas al banco 7 años después, cuando haces tu cosecha de tu
madera para leña, ahí recién te vas. Una vez que cobras, cancelas el crédito. Nunca antes de eso se pensó. Hoy se está llegando a esos resultados de todo el proceso que estamos haciendo, moviendo para el componente 2. Ese componente 2 tiene un objetivo de 24.000 hectáreas, con 49 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Y eso vendría a ser como contrapartida a la donación. Bueno, ahí tenemos también los ratios, los cálculos que por cada uno de los modelos forestales que se quieren proponer van a teóricamente a extraer el CO2 equivalente de la atmósfera. Cuando los árboles crecen, van captando, van haciendo, y sobre todo CO2 porque forman parte de su materia orgánica, y entonces van fijando el carbono. Ese es el propósito que tiene esto. Bueno, y aquí vemos algunos modelos multifuncionales, le llamamos, donde van a ver el 80% de nativas, 20% exóticas. ¿Cuáles son las exóticas? Le llamamos a las de rápido crecimiento también, a los que son eucaliptos, algunos hablamos de clones, y es un rubro que está muy bien aceptado porque tiene un impacto tecnológico y de rentabilidad muy alta, ¿verdad? Hay muchas, todos los árboles que se plantan, todos los árboles dinamizan el suelo, y todos los árboles y los cultivos dinamizan la humedad del suelo. Todos, incluyendo los de rápido crecimiento, incluyendo los eucaliptos y los clones. Todos tienen un impacto, pero sumando y restando se hace una evaluación del impacto que es positivo de los servicios ambientales que prestan los árboles. Bueno, entonces también están los modelos. El modelo 2 se habla de hasta un 80% de exóticas y 20 nativas, y también asociados a el uso de agricultura familiar entre medio de los árboles. También tenemos otros modelos, como por ejemplo el enriquecimiento, el manejo del bosque que ya tienen. También tenemos un cuarto modelo que tiene que ver con la promoción de yerbales bajo monte, plantar hierba. También tenemos la promoción de, en algunos casos, inclusive con cítricos, ¿verdad?, con especies nativas, exóticas y cítricos. Y también la combinación de especies nativas con yerbales, ¿verdad?, plantar especies nativas para hacer unos pequeños yerbales también combinados con hierba. Y bueno, y en ese conjunto de cosas, imagínense, componente 1, 17.100 familias a 0.8 hectáreas cada una de ellas. En un cálculo aritmético nos estarían dando aproximadamente en 5 años la meta de plantar casi 14.000 hectáreas, son 13.640 hectáreas. Ese es el objetivo del proyecto en 5 años, en 17.100 familias. Los especialistas en asuntos indígenas nos dicen que el abordaje va a ser en un ambiente comunitario, entonces lógicamente se va a hacer en plantaciones comunitarias el equivalente a la cantidad de familias, para hacer un cálculo aritmético de los recursos, para que sea justo y le alcance a lo que correspondan. Y el componente 2, otras 24.000 hectáreas, estamos hablando de casi 38.000 hectáreas de promoción de plantaciones forestales en distintos modelos comerciales, bosques protectores, enriquecimiento, plantaciones de cítricos o de yerba mate. Ese es el objetivo que tiene el proyecto en los próximos 5 años, y en los siguientes 5, para completar 10, buscar la sustentabilidad de eso. Y para eso se tiene este organigrama, en donde vemos claramente lo complejo que es la gobernanza del proyecto, y ahí está el cambio de paradigma que tenemos que hacer. Es decir, que esto que estuvimos haciendo en los últimos años no alcanza. Claramente nos dice la Autoridad Nacional de Energética que en el caso del recurso bosque, toda la gestión que se está haciendo no es suficiente. Nos prenden alarmas con el registro anual que el viceministerio hace. Ustedes todos
los años pueden visitar su página web y ahí tiene el reporte del balance energético nacional, donde están esos materiales que el ingeniero nos mostró. Entonces podemos despertar enormemente la alerta ante esto, y es por eso de que es necesario atender todo lo que se pueda plantar con fines maderables y o energéticos. No solamente impacta positivamente en la captación de gases de efecto invernadero, sino que también es un capital que podemos vender, podemos fijar para una carpintería o usar carbono neutro, quemar esa madera porque voy a volver a plantar. Ese cambio de paradigma es lo que estamos necesitando de que ocurra, de que se perseveren los campos forestales. Hay una coyuntura que nos está dando los precios de que se está empezando a volver un negocio interesante. Ante la escasez y ante la promoción de la certificación de la bioenergía, nuestra hipótesis aceptada es que vamos a mantener un avance hacia el crecimiento de la masa crítica forestal, que nos va a ayudar a sostener esa matriz energética, esa demanda de biomasa en sus distintas funcionalidades que nos dan los árboles. Y esta gobernanza va a hacer de que ocurra eso. Vamos a tener la asistencia técnica, se va a tercerizar todos los servicios de la donación para que empresas puedan ejercer las plantaciones, la asistencia técnica bajo la administración de la gobernanza, bajo la administración de las distintas autoridades nacionales. Acá estamos hablando de 9 instituciones, todas manejan leyes, todas manejan responsabilidades, y la STP va a hacer la coordinación de toda esa gestión, que en ningún caso se va a dar de que se quebrante el interés institucional y el interés de una ley. Esa es lo que nos va a tocar a nosotros lidiar. Entonces, con esta gobernanza de alto nivel, donde estarían las altas autoridades, el Comité Ejecutivo Técnico, estarían gobernando esto con la asistencia técnica de este organismo de las Naciones Unidas que se le llama FAO, y que van a administrar los fondos de la donación y que van a ayudar a hacer los reportes, inclusive de las contrapartidas nacionales. Como vemos, en concreto, el mundo total disgregado, estamos hablando de un mundo enorme en 5 años que tenemos que disponer, de los cuales sabemos perfectamente de que hay un proceso de donación en marcha, es decir, que vamos a recibir la donación y vamos a ejecutar eso a partir de este año y durante los próximos 5 años, pero que también tenemos que ejecutar las contrapartidas nacionales a la par. La responsabilidad de Paraguay reputacionalmente es enorme, ¿verdad? Es el primer proyecto que la FAO a nivel mundial consigue ser aprobado ante este nuevo fondo mundial que tiene que ver con la reducción de efectos de cambio climático en el mundo. Es el fondo más importante en el mundo hoy en día, ¿verdad? Bueno, también sabemos cuáles son las discriminaciones que hay. Esto está en la página web de la STP, está la ley donde están todos estos números con mucho más detalle y señalando claramente las responsabilidades de cada uno de ellos. Fue promulgada la ley, y eso es muy interesante lo que pasó, ¿verdad? Que hay un proceso que, fíjense, la necesidad fue detectada en el año 2012, se corona un plan nacional de deforestación. Saca una resolución del INFONA y promueve un plan nacional de reforestación de 450.000 hectáreas, que era en un gobierno anterior. El gobierno siguiente es el que madura este proyecto, en el gobierno actual es el que se va a implementar, y en el gobierno siguiente es el que se va a evaluar.
Y la evaluación final va a venir en un tercero más adelante. Esto nunca se pensó de esta manera. Esto es uno de los grandes cambios que en la gestión pública que se tiene, ¿verdad? Por eso hay tantos actores y está tan entramado el control que va a haber al respecto de esto, que va a ser realmente un esfuerzo muy importante que vamos a tener que hacer entre todos. Y estos son lo que nosotros creemos que tenemos que hacer en la historia reciente, en la historia próxima. Estamos a punto de iniciar, está activo desde el 20 de enero, eso significa que tenemos todavía, creo que en la fecha de ayer o esta semana se formaliza el traspaso administrativo de los recursos y estamos contratando al gerente del proyecto. Te quiero contar una anécdota nomás con respecto a eso. De octubre al referéndum, la FAO hizo el llamado para conformar la unidad ejecutora del proyecto, que nos van a ayudar a hacer a campo las actividades y todo el movimiento papeleo correspondiente, porque Paraguay no tiene esas condiciones para hacer eso. Por eso ocurre esta donación, para que exista esa unidad. Se presentaron más de 100 postulantes de 22 países. 21, porque 22, habían, Paraguay también están, paraguayos también se presentaron, ¿verdad? Es decir, que vamos a tener posiblemente, están en evaluación esas 100 personas, esos 100 currículums, y hay mucho interés y mucha expectativa para poder llevar adelante este proyecto. Bueno, yo quería compartir con ustedes esto. Nosotros estamos ante un escenario absolutamente de vulnerabilidad. Lo que estamos viendo es la ubicación geográfica de cada una de las poblaciones que han sido con algunos instrumentos identificados como pobre y pobre extremo. Esa es la concentración que nosotros vemos, dónde están ubicados, y eso nos arroja un gran hándicap, una gran oportunidad de saber dónde está la gente vinculada a la situación de vulnerabilidad, lo que facilita ahora el sistema informático y el manejo de la información digital nos va a acercar muchísimo a ser mucho más eficiente, más económico y una intervención más práctica, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? También tenemos algunas informaciones concretas, tenemos las condiciones de la tierra, de las comunidades indígenas a través de las autoridades, como el caso del INDI, como el caso del Ministerio de Desarrollo Social, que manejan las cuotas de Tecopona. Tenemos también identificado por cada distrito aproximadamente cuántas familias podrían estar participando del proyecto. Tenemos identificado también la superficie que eventualmente podrían estar disponibles. Tenemos identificado el potencial forestal en base a la ubicación que tienen, con los datos oficiales que maneja el Infona, con los datos oficiales que maneja el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos también identificado en la tenencia de la tierra. Eso, imagínense en una condición de vulnerabilidad, las migraciones que hay, las deserciones a su gestión. Hay un montón de situaciones que tenemos que asegurar para que esa plantación llegue a su maduración, cosecha, y cumpla con el objetivo de volver a plantar si es que se cosecha ese capital. Entonces, la tenencia de la tierra también es un elemento que estamos trabajando con el INDER. Asimismo, también como las áreas protegidas, los corredores biológicos y los criterios ambientales que el MADES determine. Y esos son los elementos que en su conjunto van a hacer que lleguemos a casi 38.000 hectáreas plantadas en 5 años. Es una ilusión, pero hay que empezar a trabajar rompiendo el paradigma. Ese es el camino que tiene Paraguay para que podamos colaborar con lo que nos acaba de mostrar el Viceministerio de Minas y Energía, en la persona del ingeniero Berni, de que la matriz energética tiene que ser revertida, esa inercia que hoy está teniendo en el consumo, y que eso va a beneficiar en el combate, en la reducción de la pobreza y en la proporción de fuentes de energía, aumentar la masa crítica forestal en positivo, y en su conjunto que todas esas comunidades y el Paraguay rural pueda mejorar su capacidad, su resiliencia ante las condiciones del cambio climático.
Muchas gracias.